copiando ahí es que en vez de separar a f de z, z conjugado como una suma de una p y una q de z y z conjugado, lo separa directamente en funciones de x e y. Y al Igual es lo final mismo. termina así. Sí, sí, dice que es lo mismo, pero... O sea, lo que pasa que en realidad es cómo acomodás esos términos, nada más. Porque vos escribís la función, aplicás green y después te queda separado. Sí, hasta ahí Te sí todo queda bien. separado en algo que... a ver, mira, yo te voy a mandar... Pará. Yo voy a escanear lo que tengo acá hecho, porque la verdad que no tengo ganas de escribirlo todo. Lo voy a Porfa, escanear. si no es mucha molestia, No, 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 lo voy a escanear y lo voy a subir en el Jamboard. dale, dale. ¿Sí? Sí, sí, sí. Porque va a ser más fácil. Y en realidad es como uno termina acomodando los términos. Yo en realidad también, cuando vi la demostración del Spiegel, era como que un montón de pasos me parecía que no estaban de nota. Pero bueno, los libros Exactamente. hacen eso. Sí, sí, es como que en un renglón lo tiran y yo quedé como, ¿qué? Pero bueno, está Lo bien. que pasa es que, bueno, el tema de los libros es que imagínate, si los libros tuviesen todas las cuentas, ¿quién los compra, no? O sea, Está bien. serían demasiado extensos. Dame un segundo que me mando esto a mi correo y lo... Aunque no sé si me conviene compartirlo como... A ver, me lo voy a mandar al correo, espero que se vea la imagen en el Jamboard. Si no, le voy a tener que cambiar el formato. Sí, a mí lo que me falta es como, digamos, la parte de en medio a donde dice, bueno, esto sí de verdad es la derivada de f respecto de z y ahí, porque yo llego hasta green y después si esto fuera una función analítica, sí, te queda que por las ecuaciones de Cauchy se te cancela la derivada de q con respecto a x menos la derivada de p con respecto a y, sí, se te va. Y lo mismo con el otro término en green, pero con una función que es función de z y z conjugado, no. Entonces como que me falta esa parte. Pará. ¿Vos querés ver la forma compleja del teorema de Green? ¿O querés Claro, ver... exactamente. Ah, no, no, está bien. No, porque me habías confundido con eso, porque en realidad ahí no se te cancela nada. Claro, ese es el tema. No sé cómo pasa de ahí, de que te queden dos, digamos, integrales de Green, a que te quede dos sí y la doble integral de f con respecto de z diferencial de Es con área. eso que yo te decía, es aplicar la definición de gradiente. ¿Está bien? Lo que pasa es que ahí lo que dice Spiegel es, bueno, y usando esto y tenés que volver para atrás. Y usando esto y tenés que volver para atrás. Entonces tenés que armar todo el rompecabezas. A ver si lo descargo y lo... Quiero ver si el Jamboard... Un segundito, ya sale. Quiero ver si el Jamboard me reconoce los PDF como imágenes. A ver. No. Hace falta un paso más. Segundo. Tengo que compartir como imagen, así que... qué pavo. Ahí está.
Ahí les comparto el link del Jamboard y ya está. Bueno, ahí, ese es el Jamboard que tenemos para hoy y ahí lo comparto y discutimos hasta dónde había llegado. En realidad creo que lo que te falta es esa justificación que sale de probar todas las cosas anteriores. ¿Estás viendo acá el rollo? Bueno, profe, sí, lo estaba viendo ahí. No encontraba el link de donde estábamos hablando, pero sí, lo estoy Ah. viendo. Entonces fíjate que acá probablemente está el paso. Sí, es ahí. El paso, Ahí, hasta ahí todo bien. el Y paso mágico, digamos. sí, Y bueno, pero acá tenés que aplicar que, ¿esto qué es? Esto termina siendo el gradiente de tu función B. la verdad no se me había ocurrido, pero sí, Este, o sea, tiene la misma forma. este término de acá. Claro, lo que pasa es que Sí, lo sí. tenés que ordenar, ¿no? Fíjate que en realidad el secreto está en esto. Fíjate que en realidad están sacando, entre comillas, y factor común, afuera. Entonces eso te cambia los signos. Está bien, porque fíjate que en realidad este término no estaba multiplicado por i. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, una vez que vos tenés el gradiente, ya estás. Y lo que está previamente es ver por qué realmente el gradiente se puede escribir como 2 veces la derivada de respecto de z conjugado, ¿está bien? Sí, eso me parece que igual estaba, eso sí me suena haberlo visto en el libro. Me resuena eso. Claro, pero bueno, en realidad el truco que utilizan ahí para demostrarlo es eso, ¿sí? Sí, sí. O sea, sacan i factor común, entonces donde no había una i tengo que poner una i. Ujú. Entonces fíjate que acá le cambia el signo a esto. ¿Sí? Acá te queda expresado el gradiente, y una vez que vos sabes que el gradiente es 2 veces el diferencial respecto de z conjugado, ya está. Está bien, sacar el 2 para Ujú. afuera y queda. Está bien. Me faltaba esa justificación, no se me había ocurrido que era la misma forma de gradiente. Ahora sí. Está bien. Gracias, No, profe. la verdad que a veces esas cosas son los momentos clave que tiene un matemático cuando demuestra algo. Eso es lo más difícil, digamos. Pero bueno, había que sentarse y buscarle la vuelta, digamos. Por eso esa demostración se pide, porque en realidad es una demostración clásica y en cualquier libro de variable compleja va a estar. Sí, yo no lo encontraba porque directamente me saltaba. Lo único que cambiaba entre los tres libros que encontré fue que me cambiaban o me lo expresaban en función de Z y Z conjugado o en X y Y. Si bien es lo mismo, es como que me faltaba eso, o sea, que es el gradiente. Claro, o sea, Ahora es sí. conectar esas ideas. ¿Eh? Y bueno, eso es lo que siempre se llama el dejar el trabajo al lector, a veces lo más difícil, ¿no? Pero, pero bueno, sí, 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 ocurre todo el tiempo eso. Por eso está bueno que se enfrenten al problema y bueno, y que realmente digas, bueno, acá este paso que no me puedo conectar. Entonces es más sencillo. ¿Esto qué ejercicio era? ¿Me podés recordar, Matías? Así le pongo el... Franco, es Franco, el perdón. 2 del TP5, me parece que es. A ver, ahí lo tengo bien. Esto es TP5, Sí, este es el 2 del TP5. 2. Que es demostrar eso y ya, bueno, después en el 3 usás esa definición directamente y bueno. Claro, sí, ese facilito, digamos. Esta en realidad, la idea es principalmente esa, ¿sí? O sea, que busquen alguna demostración y que puedan generarla, ¿sí? Nosotros no le pedimos que realmente la hagan por ustedes mismos, ¿sí? No. Por ahora estamos con consultas.
Bueno, ahí Karina ya mandó a hacer el práctico 7 a los demás, ¿eh? Así que vamos, pregunten. Yo tenía una duda con respecto al trabajo práctico número 4. El ejercicio 2D, tenía una duda porque no sé cómo seguirlo. A ver, ¿querés compartir algo, Branco? Lo tengo todo en, ¿cómo esto? A mano escrita, no lo tengo en digital. Eh, no sé cómo puedo hacer si no. Lo podés digitalizar o podés enfocar tu cámara hacia, o sea, ponés cámara la frontal, digamos, y mostrás la hoja. Bien, a ver ahí si puedo. Eh, a ver, ¿Qué ejercicio era, me dijiste? Perdón. el 2D, Del 4. sí. Ahí A no ver sé si se si me ve. acerco a tu... Ahora dejar de presentar yo a ver si puedo ver mejor tu... No sé por qué no me está dejando ver tu pantalla de cerca. Pero... Dame un segundo, que se ve, pero... Ahí está. Bueno. Sí. O sea, lo único que hice fue básicamente tratar de encontrar lo que es U de XY y B de XY, y después no sé cómo seguir, por el tema de que en el ejercicio pedía que utilicemos las ecuaciones de Cauchy-Riemann y si a ver si eran analíticas. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Bueno, ahora vos tenés tu U y tenés tu B. ¿Y qué te dicen las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Y ahí que tengo que derivar U respecto de X y U respecto de y B respecto de Y, y después, bueno, compararlo y lo mismo con la otra. Ujú. Y bueno, ahí tenés tus funciones para comparar. Claro, pero directamente, o sea, está bien así que esté separado. O sea, también las funciones de U de X y B de X y. Sí, lo que pasa que tenés que, a ver si te multiplicaste por el conjugado. Sí. Y después, bueno, fue simplificar más que nada. Sí, porque en realidad el conjugado te queda uno menos i, así que multiplicaste por uno menos i y bueno, sí, si están bien las cuentas, ahora lo que te queda es mirar la derivada, hacer la comparación entre las Claro, derivadas cruzadas, digamos, y ver qué se verifican o ver en dónde se verifican, ¿sí? Fíjate que ahí claro. lo que te va a ocurrir es algo, vas a tener problemas en las raíces Sí, del denominador. del denominador, ¿sí? O sea, eso ya más o Claro, menos lo estuvimos trabajando en los últimos ejercicios. Por ahí sí, analizar que era analítica no era lo que se pedía en el ejercicio, sino que, bueno, lo que había que mirar era por ahí otra cosa, pero bueno, al mirar que es analítica, te va a ocurrir algo en esos puntos. Seguramente te va a caer un sistemita, claro. ¿sí? Pero bueno, Sí, eso fíjate. bien. Tenés eso en la mente, pero tenés que probarlo con las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿está bien? Ok, bueno, gracias, profe. No, por nada. Ah, bueno, y acordate, en realidad, no se olviden que cuando uno... si querés bajarlo, Branco, A sácalo. ver. Creo que ya estamos bien. Bien, Eh, ¿Qué te iba a decir? No se olviden cuando están analizando si una función es analítica, recuerden siempre que qué es lo que ocurre. O sea, primero uno mira, como que el primer paso que uno mira es la derivabilidad, ¿no? Entonces, si verifica las ecuaciones de Cauchy-Riemann, lo voy a escribir en el Jamboard, sí lo voy a compartir, esto para que no se olviden, por ahí un repaso de cómo se... Entonces recuerden que para mirar f derivable en z igual a, ¿qué tengo que mirar? Tengo que verificar las ecuaciones de Cauchy-Riemann y la continuidad
de las derivadas parciales ¿en dónde? En A. ¿Está bien? Entonces, si todo esto se verifica, si esto está bien, ¿qué podemos decir? Decimos que F es derivable en A. ¿Está bien? Cuando nosotros queremos ver analítica, en A o en alguna región, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver derivable en A y en cualquier entorno de A. ¿Está bien? Eso les tiene que quedar claro, ¿sí? Entonces, fíjense que la diferencia entre una cosa y otra es que cuando uno habla de derivable puntual, ¿está bien? Pero cuando uno habla de analítico, uno habla de derivable en entornos, ¿está bien? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que les puede pasar acá es, por ejemplo, que una función verifica las ecuaciones de Cauchy-Riemann, verifica la continuidad de las derivadas parciales en un punto, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy trabajando un ejemplo y a mí me queda, no sé, perdón, a ver. A mí me quedan las ecuaciones de Cauchy-Riemann que x es igual a 0 y que y es igual a 0. ¿Sí? Yo resolví las ecuaciones de Cauchy-Riemann y llegué a este resultado. Entonces, ¿qué me dice esto de la función? Me dice que la función es derivable en ese punto. ¿Sí? Bueno, obviamente, si las derivadas, en este caso, uno fue la función x constante y la otra fue la función y constante, y del otro lado tuve ceros, son obviamente funciones continuas. Esto me dice que esta función es derivable en este punto, ¿sí? Sería para z igual a 0, pero que no es analítica ahí, ¿está bien? Porque en cualquier entorno que yo mire del punto, no va a verificarse las ecuaciones de Cauchy-Riemann ni la continuidad de las derivadas parciales, ¿está bien? Cuando nosotros analizamos, esto lo voy a borrar porque por ahí lo voy a confundir después, pero bueno, ese es el caso particular que uno siempre mira, ¿sí? Cuando después nosotros queremos pensar en analítico, bueno, por ejemplo, en los ejercicios, estos últimos, ¿sí? De aplicar el teorema del residuo y todas esas cosas, nosotros ¿qué hacemos ahí? Directamente miramos la analiticidad fuera de los puntos de discontinuidad, ¿sí? Pero la función que está ahí afuera se supone que verifica las ecuaciones de Cauchy-Riemann, la continuidad de sus derivadas parciales, en cualquier entorno de cualquier punto. ¿Está bien? Entonces, eso hay que tener cuidado cuando uno lo define. Si uno le preguntan que una función es derivable, ¿qué hace? Verifica las ecuaciones de Cauchy-Riemann en un punto. Si le preguntan si la función es analítica, tiene que ver que esa cosa se verifique en cualquier punto. Entonces, en las funciones analíticas, ¿qué es lo que ocurre? En las funciones analíticas, por lo general, cuando uno resuelve las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿qué es lo que obtiene? Obtiene igualdades estrictas, ¿no? 0 igual a 0, 2 igual a 2, ¿está bien? O sea, esto, algo como esto, en las ecuaciones de Cauchy-Riemann, me dice que se van a verificar sin importar el punto que yo tome ni el entorno del punto. ¿Está bien? Entonces, conclusiones como esta me llevan a Fs analíticas.
¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia? Esa diferencia por ahí, por lo general siempre genera dudas, ¿sí? Pero es importante que entiendan bien esa idea nomás. No sé si me fui... Si me fui de tema. Se entendió bien, profe. Pero bueno, cuidado con eso cuando prueben funciones, que una función es derivable o que una función es analítica. Y después, a la hora de aplicar el teorema del residuo, aplicar la fórmula de Cauchy, no hace falta que, bueno, hagan toda la demostración, ¿sí? No agarren ese cociente y prueben las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Por ahí con que digan esas cosas que charlamos el otro día, ¿sí? Que por ahí fuimos escribiendo en los Jamboard, ¿sí? Por ahí el cociente de funciones analíticas, producto de funciones analíticas, ¿sí? Las funciones trigonométricas obviamente también son analíticas, las funciones exponenciales, ¿está bien? Obviamente que si les piden probar como en ese ejercicio, que vean que esa función es analítica, bueno, ahí sí o sí hay que probar las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? O sea, ahí en decir, bueno, es un cociente de funciones analíticas. No, en ese caso te están pidiendo específicamente que demuestres que una función es analítica y no que lo apliques en un teorema, ¿está bien? Pero cuando yo voy a aplicar un teorema, tengo que verificar que se cumplen las hipótesis. Y tengo que decir, se cumplen las hipótesis que son estas, se cumplen por esto, ¿está bien? Y ahí es que yo puedo aplicar el teorema. Si no, está incompleto. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? Profe, en cuanto a la justificación, más que nada en integrales, en el ejercicio integral que haya en el parcial, tenemos que también, o sea, calcular las derivadas de Cauchy-Riemann para la función. Eso fue realmente lo que dije. Bien. No hace falta. Cuando vos querés resolver un ejercicio, una cosa es decir, bueno, quiero utilizar el hecho de que la función es analítica para aplicar un teorema. Entonces, bueno, de ahí podés justificar que la función es analítica de una forma más sencilla como lo que estuvimos haciendo nosotros, ¿sí? Fíjense que en todos los ejercicios integrales no probamos que ninguna función sea analítica utilizando las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Está bien? Sí, está bien. Dimos condiciones para los cuales... Pero si el ejercicio te dice, pruebe que la función es analítica, bueno, ahí sí tenés que hacer las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Está bien? Sí, yo como para que no falte nada. No, bueno. Sí, lo que pasa es que imagínate que en el ejercicio de integrales también tenés que probar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Sí. No terminás el ejercicio de integrales en las 2 horas que tenés de... Claro, por eso. Uno es como, quiere demostrar que sabe, pero no pecar porque pone poco. Así no, bueno. Eso de demostrar... Perfecto, ¿sí? Uno tiene que demostrar que sabe, entonces. En los ejercicios integrales, que uno justifique diciendo cociente de funciones analíticas, donde no se anula el denominador, eso alcanza, ¿sí? Obviamente que eso no alcanza en un ejercicio como el que había mostrado Branco recién, que era de probar... No, sí, obvio. Está bien, listo. Gracias. Pero sí, porque ahí en realidad, vos fíjate qué es lo que querés mostrar en ese trabajo. Vos cuando querés resolver un ejercicio integral querés demostrar que podés aplicar o alguno de los teoremas que viste, o que realmente sabés calcular una integral de línea. Entonces, realmente la analiticidad de la función queda en un segundo plano, ¿está bien? Vos pensás que siempre cuál es el actor principal de tu película. Sí, está bien. Cuando querés calcular cuando tenés que resolver una integral, bueno, es el resultado de esa integral. Entonces, todos los demás actores secundarios no cobran un papel tan importante como aplicar bien el teorema, ¿sí? Pero para aplicar bien un teorema, tengo que garantizar que se cumplen las hipótesis. Porque si no es como decir, bueno, ok, si pasa esto, pero yo no probé que pasa. Entonces, ahí está el problema. ¿Sí? Sí, está bien. Gracias, profe. No, por nada. Si alguien quiere mostrar un ejercicio, sí, muestren, a ver. Yo dejo de presentar.
ver. Se estaba viendo bien el ejercicio. Estoy leyendo lo que estás escribiendo en el chat porque estás compartiendo la pantalla completa. Mostrar el ejercicio y en otra ventana. ¿Estás compartiendo una ventana o toda tu pantalla? Por ahí fíjate la opción de compartir. A ver, María, deja de presentar un segundo y fíjate que cuando pones presentar, tenés que elegir una pestaña. Entonces ahí te va a salir la opción de compartir esa imagen que estabas mostrando y después te vas a poder mover de ventana libremente para escribir en el chat. Perfecto. ¿Con qué? ¿Lo hiciste con Cam Scanner eso? Qué raro que no se... que no se haya puesto más oscura la letra. Ok. Pero entonces, a ver, ¿cómo te quedaron las...? Uy. Esa era la... estás mostrando otro. Agrandar la pantalla un poquito, por favor. Dale zoom al PDF. O sea, ¿querés probar que esas dos cosas, querés ver si esas dos cosas son iguales? ¿Son exactamente iguales? Sí. Y esas también te quedaron que son iguales. Bueno, pero ahí ¿qué problema tienen esas derivadas parciales? Esas derivadas parciales tienen un problema en la continuidad. ¿Sí? Y eso probablemente es lo que estuviste analizando ahí abajo. Perfecto. Porque ahí, fíjate que ese ejercicio está bueno, porque ¿a dónde es que fallan las hipótesis de la derivabilidad? La hipótesis de la derivabilidad no está fallando que no se verifiquen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, porque ahí lo que mostró María es exactamente eso, que las ecuaciones le quedaron iguales. Pero, qué es lo que está fallando ahí? Lo que está fallando en ese problema es la continuidad. Entonces, en realidad, ¿dónde las derivadas parciales no son continuas? Las derivadas parciales no son continuas en z igual a menos i, por lo tanto, en ese punto la función no es derivable. Obviamente que ahí el tema es que fuera de ese punto la función es analítica. Ah, está demasiado complicado el asunto. Pongo el final. Profe, Sí, disculpe. decime. Entonces puedo llegar a decir que la función esta es derivable y analítica en todo el plano z menos, o sea, puedo decir que no es ni derivable ni analítica en z igual a menos i, pero sí en todo el plano. En todo el resto del plano. Sí, eso sí. Claro. Ah, listo. Gracias. Esa es la idea, ¿sí? O sea, ahí lo que está fallando es
la continuidad de las derivadas parciales. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre es que en ese punto yo no puedo decir que sea analítica. Perdón, no puedo decir que sea derivable. Si no puedo decir que es derivable, no puedo decir que es analítica. ¿Sí? Pero recuerden que analítica implica entornos. Entonces, si yo me paro fuera de ese punto, yo vi que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se van a verificar en cualquier punto excepto en ese. Entonces, fuera de ese punto, en cualquier entorno de ese punto que yo mire, se van a verificar. ¿Está bien? Porque el problema está exactamente en un punto. ¿Se entiende? ¿Entienden todos esa idea? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿más dudas? Ok, ¿alguien más quiere compartir algo? Es una circunferencia de radio n, Luciano. Reemplazá lo que es el módulo. El módulo es la raíz cuadrada de cada uno de los términos al cuadrado. Pasar la raíz cuadrada para el otro lado. Mejor dicho, le vas al cuadrado de los dos lados y te queda una circunferencia. Profe, disculpa. Ahora sí puedo hablar. Para retomar lo que estábamos comentando antes. Si bien aquí las derivadas parciales comprobé de que me dan 0, la suma de ellas me da 0, que es lo de Cauchy-Riemann, el hecho de que... ¿No te da 0? No. No. Sí, de U sobre dx más... No, pero esos son iguales. O sea... Exacto, la igualdad de ellas, pues. Y después du sobre di igual a db sobre dx, menos db sobre dx. Si se cumple eso, se supone que era analítica, ¿no? Pero acá... No. Si se verifican las ecuaciones de Cauchy-Riemann y las derivadas parciales son continuas, entonces la función es derivable en ese punto. No están leyendo la definición completa. El y incluye que se tienen que verificar las dos cosas. Lo que pasa que por lo general, ¿dónde falla el problema? Falla en las ecuaciones de Cauchy-Riemann y no en la derivabilidad de las... Perdón, en la continuidad de las derivadas parciales. Pero ahí, en ese ejemplo, está el tema de las derivadas parciales. De la continuidad de las derivadas parciales. Cuando yo miro las derivadas parciales, no son continuas. En ese punto. Entonces, a pesar de que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se verifican, no... la función no es derivable en ese punto, ¿está bien? Recuerden que la continuidad y las ecuaciones de Cauchy-Riemann es un y. El y quiere decir que se tienen que verificar las dos cosas al mismo tiempo. Listo. Ahora sí, me quedó claro. ¿Está bien? Sí. Porque ese es el I en matemática. El I en matemática implica que las dos cosas que me están pidiendo se tienen que verificar. Si se verifica una sola, el I no es verdadero. ¿Está bien?
Imagínense que invitan a alguien a comer y al cine. La tienen que llevar a comer y al cine. Si lo llevan a comer y no lo llevan al cine, mintieron. Y viceversa. ¿Está bien? Cuando dicen y, las dos cosas se tienen que verificar. ¿Está bien? Entonces, fíjense en la definición de derivable que las dos cosas salen. Lo que pasa es que, por lo general, el problema no está en las derivadas parciales, ¿sí? En la continuidad de las derivadas parciales. Pero ahí tienen un ejemplo claro de que en realidad lo que está fallando ahí es la continuidad de las derivadas parciales. ¿Está bien? Bueno, ahí María había completado, había mostrado ese ejercicio. Bueno, después supongo que les compartirá la solución. Y bueno, recuerden de comentar eso, ¿sí? Ante ese caso, Claro, nosotros... profe. Pero entonces yo justifico de esa forma, si bien se cumplen el tema de Cauchy-Riemann, la continuidad no. Pero al fin y al cabo digo que entonces no es analítica general, o simplemente digo que no es analítica No, 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 en ese punto particular. no. No es derivable en ese punto. Pero fuera de ese punto, ¿cómo es la función? Derivable, Y en cualquier entorno de cualquier punto que no sea ese, derivable, entonces, es fuera de analítica. ese punto es analítica. Ujú. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, Luciana que pregunte del TP1 y no sé, les comparto el video de series para que lo miren. Porque, por ejemplo, Karina ya... Karina ya los mandó al TP7 a los demás, así que a ver. Profe, Sí. yo el 7 lo empecé, hice el 1 y el 2. Lo que a mí me costó bastante es el tema de cómo saber si converge o no converge. Esa es la parte que no entendí del 7. Bueno, pero esperá que había unas preguntas que había planteado Luciana acá al principio. Si no hay más preguntas, vamos a la pregunta de Luciana que tenía del TP1 y después miramos el TP7, no hay problema. Luciana, ¿seguís acá? No sé si me puedo borrar lista de conectados. Luciana está conectada, supuestamente. Bueno, dale, decime qué dudas tenías del TP1. Parece que no hay más dudas, así que vemos esas y después miramos el TP7. El punto 4E del práctico 1. Lo abro.
Ah, bueno, ahí Luciana lo que tenés que aplicar es la fórmula de la potencia, pero la fórmula de la potencia te conviene escribirla, primero escribirlo en coordenadas polares, al número. Lo voy a hacer en el Jamboard. Entonces, si vos tenés una potencia, no sé, 2 más i elevado a la 15, lo que tenés que hacer es escribir al número 2 más i en coordenadas polares, y esto va a ser igual a ¿qué? Arroba la 15 por cis 15 por tita, y ahí, si querés, volvés a coordenadas cartesianas o no. Eso es dependiendo de lo que te diga el problema. Si el problema te dice encontrar la solución, directamente la puedes expresar en coordenadas polares o lo puedes expresar en coordenadas cartesianas. Claro, exactamente. Fíjate que, a ver. De eso hay un ejercicio en el aula. Que tiene ejemplo de potencia y ejemplo de raíz. Se llama ejercicio 4, números complejos. Ahí está en el apunte. ¿Está bien? ¿Esa era la pregunta? ¿Había alguna otra? Lo que pasa es que cuando utilizás no, es la misma. Mirá. A ver. Cerré el ejemplo. Vamos a ver que agarrar el ejemplo de vuelta. ¿Dónde está? Ok. En el primero tenías potencia. Y después... acá. Tenés para calcular una raíz cúbica de ese... Uy, acá está mal esto. Esto es la raíz cúbica. Nadie le prestó atención a este detalle. Ahí este signo menos está mal.
O sea, este signo menos no iría, ¿no? Porque es 4 por raíz de 3 menos 4i a la 1/3. Lo primero que hicimos acá fue pasar el número a forma polar. Y después aplicamos exactamente la misma fórmula que dijiste vos ahí. Agarrás. Es la raíz cúbica de tu radio. Cis. El ángulo, que es 330, más 2kpi sobre 3. ¿Y cada de dónde a dónde varía? Como tenés 3 raíces, ¿no? Como esto es una raíz cúbica, no sé por qué todos hay un signo menos. Eso está mal. Entonces, como tenés una raíz cúbica, el k lo vas a hacer variar de 0 a 2. Entonces, tu primer raíz va a ser 2, que es la raíz cúbica de este número. Sí, claro, la raíz cúbica, no es. No sé por qué está este signo menos acá. Nadie le prestó atención. No te lo escribí yo el año pasado. ¿Cómo pasó todo el año? ¿Sí? Entonces tenés este número, que es la raíz cúbica del radio que vos tenés, y le haces cis 330, y primero empezás con k igual a 0, o sea que te da 330 sobre 3, después te queda 330 más 2pi sobre 3, y 330 más 4pi sobre 3, ¿sí? Eso es porque estás reemplazando k por 1 y k por 2. Y ahí tenés tus 3 raíces, y esa es la solución a tu problema. Es la misma fórmula que vos escribiste ahí, creo. No vi nada distinto. ¿Está bien? Este ejemplo está ahí en el aula. No sé si lo habías mirado. No, pero la primera no está bien, porque es tita más 360. No. Igual falta K en alguna de esas variables, en alguna de esas fórmulas. Esas fórmulas están las dos mal. Porque la variable es K, o sea, no solo varía N, sino que te falta para calcular las 3 raíces distintas o las N raíces distintas. Porque eso, si lo aplicás directamente, es un solo resultado y eso no está bien. Cuidado que hay algo que está mal escrito ahí, porque hay una variable que no es N. ¿Sí? Porque si vos reemplazás por N, se acabó la discusión, es un solo resultado, ¿está bien?
Ok, revisá los ejemplos de ahí del aula. No, el TP7 no entra en el parcial. Por eso es que si había dudas, no se avanzaba. Sí, en realidad creo que ni siquiera terminaron de ver todo lo que sí. Sí. Ah, sí, sí subieron los videos Horacio, dijo el otro día. Pero no, entra hasta el TP6. Así que no hay más dudas de los prácticos que entran en el parcial. Parece que no. Matías, ¿qué dudas habías dicho que tenías? Perdón, ¿vos habías preguntado por el TP7 o alguien más? Sí, yo lo había preguntado. ¿Cuál era? Lo que me pasaba es que no con qué teorema se refiere para captar la idea. Perdón, ¿podrías repetir porque se me cortó justo en lo fundamental, me parece? En los unos descubrí cuál era la sucesión que iba, o sea, cómo iba la serie, pero no sé cómo saber si converge o no converge o con qué teorema hay que relacionarlo para saber eso. Mira, Esa es la parte que me capta. para la convergencia de series tenés un par de criterios y después no tenés nada. ¿Sí? O sea, la convergencia de series, por lo general, hay muchos más criterios de los que vemos nosotros. Por lo tanto, vos tenés el criterio del cociente, el criterio de la raíz y ver si una serie es geométrica y parar de contar. O sea, no sé si les habrá dado alguno más Horacio. Comparación, raíz, geométrica. ¿El de razón? ¿Algo así? ¿Cuál? El de razón, creo que uno que tenía valor absoluto. Claro, sí, que es comparación, digamos. Lo que está haciendo es cocientás el término A sub n más 1 sobre el A sub n o el A sub n menos... un término sobre el anterior. Si ese cociente se va haciendo cada vez más chiquitito, lo que vos estás diciendo es que la serie tiende a acercarse a un valor. Pero fuera de los criterios de convergencia, de esos tres criterios de convergencia, hay algunos más que nosotros no vemos, y después hay criterios integrales que son mucho más difíciles, y eso no los trabajamos en la materia. ¿Está bien? Pero no, probás esos criterios que conoces y listo, o sea, no hay más. Y si no, decís que no tenés evidencia para decir que la serie converge o no. Está bien, pero en el práctico 1, ¿cómo era la serie? A ver. Para que... ¿Cómo? Que no me acuerdo en el práctico 1 cuál era la serie. Yo como creí que iba a haber más consultas, dije... No me voy a preocupar por el práctico 7, pero parece que sí. Ok. Me dijiste en la primera. Sí. O sea, en los tres descubrí cómo sería la serie y lo expresé en términos de cómo se debe expresar, pero no sé cómo saber si converge. Pero esa serie que está ahí no es geométrica. Tienen mucha pinta de hacer series geométricas. Sí, creo que las tres son, porque las tres me quedaron un cociente elevado a la n, a un número. Porque es... sería 2n, a ver si empezás en 1. Dos n más 1 sobre
¿5? ¿En cuál profe me dice? ¿En el primero? ¿En el A? Sí, porque vos fíjate que ahí tenés potencias de 2 y después tenés potencias de 5 abajo. Sí, sí. Sí, ¿Cómo te quedó puse 2 escrito? quintos. Porque yo puse 2. O sea, yo iba haciendo a medida que iban los numeritos, iba viendo cuál era el patrón que seguía. Ujú. Entonces la empezaste en 0. ¿Y qué pusiste? 4 por 2 quintos elevado a la n. ¿Sí? ¿Y esa serie no es geométrica? Fíjate que tiene razón 2 quintos. ¿Puedes sacar a qué número converge? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿O lo vieron en teoría? Disculpe, profe, Profe, se me todavía no cortó. vimos ¿Dónde nada quedó? de series, ¿eh? Nada, nada. ¿Pero no subieron videos? Los videos yo no los pongo. Eso sí. Hay un PDF con ejemplos que yo vi y de ahí me fui guiando un poco. Donde ahí también dice teoría de series y da ejemplos. Ujú. Bueno, pero en ese De ahí me mismo, fui a guiando ver, un mira, poco. ahí justo lo abrí, ese mismo archivo, y ese archivo te dice, fíjate, te dice cuándo es absolutamente convergente, te habla acerca de cuándo una serie es geométrica, te dice el criterio de, a ver, ¿quieren que lo descargue y lo compartan? Sí, por favor. O sea, de lo que estamos hablando es lo siguiente. Igual ahora yo había dicho que había subido todos los ejemplos, perdón. Vamos a abrirlo. Bueno, acá están las definiciones generales de serie. Lo que implica que una serie sea absolutamente convergente. Bueno, esto en realidad es como pedir mucho. Por lo general las series no son absolutamente convergentes, apenas son convergentes y gracias. Pero bueno, lo que pasa es que el teorema fuerte es que si una serie es absolutamente convergente, entonces eso implica que la serie también es convergente. Entonces sería como un criterio, si uno puede mirar el valor absoluto de la serie y ver que realmente esa suma tiende a un número, bueno, puede garantizar que esta serie en particular converge. Acá lo importante por ahí son estas series, ¿sí? Las series geométricas. Las series geométricas son las que tienen la forma, un número por la potencia de otro. ¿Sí? Fíjense cómo está definida. Por lo general se empiezan en 0. Lo que tienen de bueno las series geométricas es que nosotros podemos saber cuándo ella converge y a qué valor converge su suma, ¿está bien? O sea, por eso, cuando uno tiene una serie y la puede escribir como una serie geométrica, inmediatamente puede decir si es convergente o no y a qué valor converge, ¿está bien? Entonces, esto es lo que ocurría en esa serie que estábamos hablando.
¿Sí? Profe, entonces si yo tengo un cociente elevado a la n, ¿eso ya sería una serie geométrica entonces? No sé a qué te referís con un cociente elevado a la n, cuidado. En realidad, que ese cociente no tenga a la variable, o sea, que esa cosa sea un número, ¿está bien? Porque vos decís, bueno, tengo n cuadrado sobre 8 elevado a la n. Eso no es una serie geométrica, ¿está bien? Acordate que serie geométrica R es un valor, es un número. Fíjate que en ese ejemplo que estábamos hablando recién, ¿cómo cómo eran los términos? Era 4, 8 quintos, 16 sobre 25. A ver si lo puedo escribir acá arriba. Era 4, pero... 4, me veo la ventana, 8 sobre 25, 16 sobre 25. Era sobre 5. Profe, yo hice el 1A, se lo podría mostrar a ver qué hice mal ¿O que hiciste bien? o qué hice bien. Claro. A ver, dale, mostralo. Pero eso tenés que escribirlo como una serie geométrica, ¿sí? Porque fíjate que vos arriba tenías potencias de 2 y abajo tenías potencias de 5. La razón iba a estar entre 0 y 1 porque iba a ser 2 quintos. Ahí está el 1A. Yo lo hice así. No sé si se ve. Sí, se ve, pará. Pero cuidado porque te falta el número que está multiplicando. Hay un número que tiene que multiplicar. Debe ser el 2 entonces. Pero si vos, porque no, a ver, mirá, reemplazá. N igual a 0. ¿Cuánto Sí. te da? ¿Tiene igual a 0? 1. Y bueno, eso. No, sí. 1 es igual a 4. No. Ah, Claro. entonces ahí lo que te falta es un 4 dando vuelta, ¿no? Claro, un 4 acá adelante. Ajá. Y ahí eso probablemente te afecte en el término del valor al cual converge, ¿está bien? Ok. Pero sí es convergente, está bien. Es convergente porque la razón es 2 quintos, es menor que 1. ¿Está bien? O sea, que acá solamente me faltaría un 4 acá, Claro. ¿no? Lo que pasa es que ese 4 después te termina afectando. Todo Sí, el- cuidado arriba, que arriba lo dibujaste como quisiste, ¿eh? ¿Qué cosa? Porque fíjate, lo que está exactamente a la derecha de Eso. ¿Esto? Eso Sí. está muy dibujado. Sí. Lo hice Cuidado para ver cómo porque- seguía la serie. Claro, porque vos fíjate que ahí estás mezclando términos, porque vos decís, bueno, el primer término tiene potencia cuadrado y potencia a la 0. Claro. Entonces ahí está el problema, ¿sí? Cuidado que en realidad eso que vos estás escribiendo tiene un error conceptual que es que esa serie en realidad no sería geométrica. Porque en realidad, acordate que es todo término en tu serie geométrica aparece por razón elevada a una potencia, la que sea. Ah, Eso ok. puede o no estar multiplicado por un número. ¿Sí? Porque, perdón, ese número puede ser 1 o puede ser distinto de 0. Ah, ok. ¿Sí? Claro, o sea, Pero- claro. Ahí entendí. Claro, lo que te produce esa modificación, y porque fíjate que en realidad, fíjate que todos difieren de 2 al cuadrado. Claro.
Entonces lo que podrías haber pensado ahí es decir, bueno, saco 2 al cuadrado, factor común, Sí, multiplicó. Correcto. y ahí, Claro. y ahí te va a quedar 2 a la 0, 2 a la 1, 2, y ahí te queda la misma potencia que tiene el denominador, y ahí estaría bien. ¿Sí? Listo. O sea, claro. Sí, yo sé que es una pavada y que probablemente lo escribiste solamente para orientarte, pero lo que das a entender ahí es como que estás escribiendo la serie, como que la serie no es geométrica, ¿sí? Porque no es una sucesión de potencias de una base común. Claro. Ahí está. Y los 3 ejercicios son parecidos a esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, vos imaginate que en el primer ejercicio no sabés hacer más que analizar series geométricas. Todas parece que son potencias, ¿sí? Sí, porque fíjate, después tenés 3, 9, 4, 27. Ahí tenés otra. La segunda también es una serie geométrica. La tercera. Y la tercera también. Listo. Entonces esto no lo pongo porque se da mal entender, entonces, esta parte de acá arriba. Y lo que pasa que en realidad. Sí, hace entender como que en realidad tenés la definición medio cruzada. ¿Está bien? Claro. Acordate que una serie geométrica es un producto, es un número que es constante por una potencia de otro. Si ese número es más chico que 1, eso tiende a achatarse, tiende a un valor. ¿Sí? Cuando yo sumo todos esos valores, es como que yo empiezo a sumar cosas infinitas veces, pero esos valores que yo voy sumando son cada vez más chiquititos. Entonces eso te da la idea de que, como bueno, en algún momento esa suma se va a achatar, se va a tender a un valor. En cambio, vos imagínate que empezás a sumar cosas y esas cosas empiezan a crecer indefinidamente. Y bueno, ahí ya como que no parece que no va a tener esa forma de que cuando yo sume esos valores en algún momento se va, digamos, se va a volver constante a un valor. ¿Sí? Bueno, Un detalle listo. que siempre es interesante es ver qué ocurre cuando yo hago el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión que está dentro. Entonces vos fíjate que cuando mirás esa sucesión, y vos le calculás el límite, esa sucesión tiende a 0. Claro. ¿Está bien? Entonces son valores que tienden a achicarse. Sí. ¿Está bien? Bueno. Entonces cambio eso y pongo un 4 acá. Claro, eso es lo que te está faltando, ¿sí? Listo. Y fíjate que después, para convergencia tenés, a ver, déjame ver el apunte, tenés el criterio de la razón, que es cocientar el término n más 1 sobre el n, y ver que eso te da un número. El criterio de la raíz, que bueno, ese por lo general es útil cuando vos tenés realmente cosas elevadas a una potencia. Después como que es medio difícil de utilizar. Comparación, o sea, si vos encontrás una serie que está por arriba de la serie que vos estás analizando, si vos tenés por arriba una serie que es convergente, entonces la serie que está por abajo es convergente. Y al revés. Si vos tenés por abajo una serie que diverge, tu serie también va a diverger. Y después no, fuera de eso hay ejemplos. Cómo utilizar y bueno, series de potencia que bueno, ya eso es el último término, pero también tiene una forma particular. Y para la serie de potencia no solo se puede definir convergencia, sino también radios de convergencia y otras cosas más. Pero por ahí, si quieren ir mirando, vayan mirando todo lo que es la primera parte, con series numéricas. Lo que pasa es que en series de potencia ya aparecen variables, ¿sí? Ya uno empieza a trabajar con
empieza a aparecer la X, ya no es natural únicamente. ¿Sí? Porque fíjense que acá estamos haciendo series de sucesiones. Cuando empezamos a ver las series de potencia, lo que empezás a mirar es series de sucesiones, pero acotadas en un intervalo. Entonces eso se transforma ya en una función. Ya es un poquito más parecido a lo que terminamos haciendo nosotros que series de Fourier. En realidad, todas estas cosas son intuitivas como para después. Son herramientas que después se utilizan a la hora de trabajar series de Fourier, ¿sí? Que ese es como el plato fuerte de la materia en la segunda parte. Que en realidad lo que tienen de interesante las series de Fourier es que por ahí los que estudian señales, ¿sí? Lo que van a ver es que pueden descomponer una señal en una serie y esa serie la pueden integrar, la pueden derivar, pueden hacer un montón de cuentas con esa cosa, cuando ustedes saben que una señal, por ejemplo, es altamente discontinua. ¿Sí? Entonces es como encontrar una forma de suavizar. Aparte después, cuando uno descompone en series de Fourier, no son aplicaciones ya pensando en la ingeniería aplicada, ¿no? La descomposición en series de Fourier se utiliza mucho en la descomposición de ondas. Entonces siempre que uno interpreta alguna señal, los implantes cocleares, por ejemplo, trabajan con descomposiciones de Fourier de las ondas sonoras. Cosas muy interesantes, pero bueno, no voy a seguir hablando porque me voy de tema. Así que, no sé. ¿Alguna otra cosa querían mirar del TP7? Queda media hora. Si quieren revisar su práctico a ver si hay alguna duda más. Profe, una consulta. Dime. En el B, la razón sería menos 3 medios. Para que mire el Pero, práctico. ¿eh? Para que mire el práctico. Ah. En realidad, no sé si la razón sería menos 3 medios o directamente tenés un menos 1 afuera que está elevado a la n. Depende de las herramientas que tengas. A ver, fíjate. Yo no estoy, yo dejé de compartir. Comparto de vuelta. Lo que pasa es que si la serie, perdón, si ese valor, si la serie alterna, es divergente. O sea, alterna me refiero a que cambia de signo. Por las cosas donde las miramos nosotros. Si lo tenés entre 0 y 1, la serie converge, y si es mayor que 1, la serie diverge. Entonces, si no, lo que puedes hacer es escribirlo como menos 1 a la n ¿sí? Porque el tema es que esa cosa está alternando el signo. ¿Está bien? El signo no puede estar afuera porque si no todos los valores serían negativos o todos los valores serían positivos. Lo que vos tenés ahí es algo totalmente oscilante. ¿Está bien? Claro, si sacás el menos 1 a la n, sí, también se podría escribir la serie. Pero en ese caso quedaría 3 medios, y ahí convergería.
No, 3 medios es mayor que 1. Ah, sí, tiene razón, perdón. Igual lo que ocurre ahí, Había puesto 2 tercios. lo que ocurre ahí es otro detalle, ¿sí? Vos fíjate que en realidad vos tenés primero un valor positivo y después tenés un valor negativo. Y esos valores van creciendo. Está bien, esa serie termina siendo oscilante. Igual creo que no se trabajó nada de cosas oscilantes acá, ¿no? Podrías probar la convergencia absoluta. Fíjate que en realidad, cuando mires, si esta serie converge, esta serie te da que no converge. Entonces, si el módulo de A sub k no converge, no es absolutamente convergente. Ah, pero no te sirve eso. No te sirve porque decir que no es absolutamente convergente no implica que A sub k no converja. No dije nada. No, en realidad la convergencia, el problema de la convergencia es que termina oscilando. No sé, los ejemplos no había, ¿no? No. Claro, y el problema es que esa cosa no tiene límite. ¿Está bien? Entonces, cuando mirás el límite de esa función, en realidad no existe límite. Entonces, no es ni convergente ni divergente, es directamente es oscilante. No está explicitado en detalle, no voy a dar el ejemplo, no voy a decir que no está en el video, ¿sí? No vi el video, o si lo vi el año pasado. No sé si subí algún video nuevo. Así que no sé, fíjense ahí que dice acerca ¿Está bien? Porque en los ejemplos no está trabajado, supongo que está trabajado en la teoría, entonces.
Sí, lo que pasa que es, o sea, diverge por abajo, o sea, no es ni una cosa ni la otra, ¿sí? Es oscilante. ¿Se entiende, Matías? O sea, el problema ahí. Sí, profe, sí, capté la idea. Última consulta. Cuando diverge no se puede calcular la suma, ¿no? Entonces, No, esa es la idea. O sea, cuando diverge, que en realidad, o sea, eso es lo que implica diverger, ¿sí? Que en realidad la suma no. Porque en realidad es una consecuencia, ¿sí? O sea, que como que la serie sea convergente, eso te va a. Perdón, como que la sucesión sea convergente, te va a decir en algún grado que esa serie realmente te va a dar. Esa suma en algún momento te va a dar finita. Si vos te imaginas tu serie aumenta, perdón, tu sucesión aumenta indefinidamente, entonces la suma de esos valores no, es imposible que esté agotada. ¿Está bien? Entonces, como que la convergencia de la sucesión y la convergencia de la serie están asociadas por ese lado. Entonces, si te pasa que hay una divergencia, entonces lo que estás diciendo es que tus valores son cada vez más grandes. Sea por más grandes en valor absoluto, ¿no? O sea, pueden ser más grandes hacia infinito o más grandes hacia más infinito. De todas formas, cuando vos sumes, esa cosa siempre te va a dar infinita. ¿Está bien? En realidad, si el número R es menor que 0, es lo que está pasando, lo que estábamos hablando ahí con Matías. Si el R es menor que 0, por lo general no se analiza o directamente se dice que es una cosa que es oscilante. El tema es que depende de la paridad de la potencia. Porque si vos tuvieses un R menos 1, por ejemplo, ¿qué pasa con menos 1? Con menos 1 pasa que si es positivo, perdón, si es par, me da 1 y si es impar me da menos 1. Entonces, ahí lo que yo tengo es algo que se está moviendo constantemente. ¿Sí? Bueno, ahí habría un problema, porque en realidad, si yo sumase todos los infinitos términos, realmente me irían dando 0. Pero eso es un caso muy particular, ¿sí? Estamos pensando en una serie geométrica donde ese valor es un número mayor a 1. Si es menor que 1, ya estamos en problemas de signo. ¿Está bien? Y produce esa alternancia entre los términos. Porque recuerden que lo que ustedes están haciendo en una serie están sumando los términos de una sucesión. Ya no sé ni qué estoy compartiendo. ¿Qué estoy mostrando? Los ejemplos, ¿no? Entonces fíjense que en una serie ustedes dicen, bueno, yo tengo una sucesión. Supongamos que la sucesión a sub n es esta cosa que está acá. ¿No? Es una cosa que... Recuerden que una sucesión es una función, pero de variable natural, ¿no? Entonces acá tengo para 1, acá tengo para 2, acá tengo para 3, acá tengo para 4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces esta cosa parece que cuando yo hago el límite, cuando n tiende a infinito de a sub n, parece que esto tiende a 0, ¿no? Entonces, si esta cosa tiende a 0, ahora yo puedo mirar la serie. Entonces, o sea, la serie en realidad, ¿qué es? Es la suma de todos los términos estos. Entonces, probablemente, si la empiezo en 0 o la empiezo en 1, bueno, dependerá de cómo tengo definida la sucesión. Pero esto tiene pintado como que si yo, ya digamos, hiciese la suma infinita de esos términos, eso tiene pinta como que va a converger a una constante, ¿no?
Porque recuerden que acá lo que voy haciendo, no sé, es sumar estos términos. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué pasa si sumo, no sé, supongamos que esto era 2, que esto es 1, y acá ya es un medio, ¿sí? Se va haciendo cada vez más chiquitita. Entonces, como que acá, si yo digo, bueno, si yo sumo los primeros dos, tengo 3, si sumo el que sigue, tengo 3,5, y si sumo el que sigue, tengo, sí, tengo, no sé, 3,5 más 0,25 más, ¿sí? Y ahí parece que esa cosa va a tener un valor, ¿no? O sea, porque como que al principio era grande, pero después empezó a ser asintótica hacia el cero, entonces lo que me produjo es que esta suma está acotada, ¿no? Pareciese que estuviese acotada por, no sé, 4. No, menor que 4. Sí, entonces ahí puedo decir que la serie es convergente y que converge a 4. Pero ojo que calcular estos valores no es nada fácil. Esto es un ejemplo como muy, muy trivial como para que se entienda la idea, ¿sí? Entonces hay una relación en que este límite sea finito con respecto a que esta serie sea convergente, y ahí tienen criterios, ¿no? Pero bueno, esa es la idea con series, ¿sí? O sea, uno lo que empieza a sumar términos de una sucesión. Y en función de algunos criterios uno puede ver cuándo esa cosa converge, cuándo no converge, etcétera, etcétera. Entonces por ahí es interesante ver el comportamiento. Sí, de ahí creo, de los ejercicios creo que no había ninguno que genere grandes complicaciones. Fíjense en el detalle que aparece, por ejemplo, en el 4C aparece un signo negativo, pero eso está elevado a la 2n. Entonces eso siempre es positivo. Y ahí no necesariamente va a ser oscilante el resultado. No sé si hay alguna pregunta más. El miércoles hay consulta, no se olviden. Pueden escribir por el foro está siempre habilitado. Sí, no hay problema.
No se olviden de completar la encuesta, ¿sí? Fíjense que les va a llegar, bueno, ahí creo que Karina describió bien en el mensaje, no sé si hay alguna duda con respecto a eso. Eso no lo puso. Avisos. La encuesta dice solo sí y no, así que por favor entren, pongan que sí y listo, nada más. No. Fíjense que dice que solo. Les voy a compartir esto para que no se olviden. Porque me da. Me dejaría muy, muy desconforme que no verifiquen esto, que nada más es. Fíjense que acá dice completar la encuesta. Y es solamente completar afirmativamente. Lean esto. Solo se le enviará el examen parcial a los inscritos en la encuesta, sin excepción. O sea, si ustedes no ponen que sí, no les va a llegar el parcial. Y después van a empezar a mandarle correos a todo el mundo con desesperación. Y es solamente poner que sí en esa encuesta que puso Karina. ¿Sí? Así que ya vayan y completen que sí. A no ser que no quieran rendir, si no quieren rendir no hay ningún problema, no rinden, no llenan la encuesta. Pero si quieren rendir, por favor, pongan eso. Fíjense que lo aclaró de vuelta. Solo podrán rendir los alumnos inscritos a la encuesta. El examen se les va a enviar directamente a sus correos desde el correo de la cátedra a las 16:30. Ustedes lo tienen que descargar y resolverlo. Esto, tengan cuidado con estas fechas. Perdón, con estos tiempos. Porque, o sea, básicamente, hasta las 19 horas ustedes pueden estar subiendo archivos. Por lo tanto, el parcial se arma como para que tarden 2 horas a lo sumo en resolverlo. ¿Sí? Siempre, los parciales son todos parecidos a lo que hemos tomado todos estos años y no han tenido problemas de tiempo, así que tengan cuidado, ¿sí? Tengan cuidado con el tiempo. Porque después tienen que escanearlo y subirlo, ¿sí? Yo sé que hay varios que me han mostrado cosas con Cam Scanner, utilicen esa aplicación que es muy buena, ¿sí? Y después comparten el archivo acá, al mismo correo que les dijeron. No, perdón. Lo tienen que subir acá. Hay una tarea asignada. ¿Sí? Ahora vamos a la tarea. En el caso que haya inconvenientes, lo van a mandar al correo. Si no, lo tienen que subir acá. A la tarea asignada, ¿sí? Ahí vamos a las tareas. O sea, les llega el parcial, lo resuelven. Ya tiene que estar habilitado. Acá. ¿Sí? Les llega el parcial a las 4:30. 6:30 más tardar, ya tienen el archivo escaneado y lo suben acá. Sí, ahora todavía no está habilitado, pero ahí lo van a subir. ¿Está bien? Caso que se caiga el campus o haya algún problema de conectividad, tienen la cuenta de correo de la cátedra, ¿está bien? Pero lo van a subir ahí a la tarea. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No se olviden con eso, ¿sí? Fíjense que son un par de detalles nomás, lean de vuelta el archivito ahí perdón,
el mensaje que subió Cari ahí. Y cualquier cosa, todavía tienen tiempo para preguntar. Lo primero es que se anoten. Sí, que completen la encuesta. Y después, bueno, en el día del parcial les va a llegar a su correo y lo tienen que subir a la tarea. Que ya en más de una materia deben haber trabajado de esa forma. Así que bueno, no hay más preguntas, no hay más dudas. Nos vemos en consulta. Profe, yo tengo una pregunta cortita. Sí, decime. Puede sonar un poquito tonta, pero es una duda. No importa. Si yo tengo, por ejemplo, me da un ejercicio, una integral, por ejemplo, que tiene z conjugado, y me dan que recorre una cierta curva, ¿no? Si esa curva, por ejemplo, me dice z igual a t al cuadrado más t más i, ¿cómo se debería llevarla a x y a y? ¿Tendría que llevarla a la parte real sería x y la parte imaginaria sería y? No sé si se entiende lo que digo. No. O cómo se debería parametrizar una curva, por ejemplo, esa, así yo puedo resolver la integral. Si vos querés parametrizar una curva que viene dada en términos de z y z conjugado, lo primero que tenés que hacer es reemplazar el z conjugado por x menos y por y, y después reemplazarás lo que valga x y lo que valga y. ¿Está bien? Lo que te va a aparecer, la única diferencia va a ser que no tuvieses el z conjugado, es que tendrías un signo de más para la y. ¿Está bien? No sé si esa es tu pregunta. Después, bueno, depende de cómo está parametrizada la curva. O sea, la curva, si la tenés parametrizada como x igual a algo e y igual a otra cosa, que las dos dependen de t, bueno, una vez que vos hiciste todas las cuentas correspondientes con tu función en términos de z y z conjugado, ¿sí? Porque ahí no te va a quedar otra que primero escribirla en términos de x y de y, hacer todas las cuentas y de ahí reemplazar recién los valores de x y de y. ¿Está bien? No sé si era eso lo que estabas preguntando, Matías. Claro, mi pregunta era, por ejemplo, si ahí me tomo una curva, z igual a t más it al cuadrado, por ejemplo. Ah, pero esas están en coordenadas polares. ¿Y ahí cómo sería entonces? Y bueno, va a tener que va a tener que unir con las dos cosas. O escribís tu coordenada, perdón, tu función que está en términos de z y z conjugado en coordenadas polares. ¿Sí? Acordate que z conjugado en coordenadas polares es ρ por e a la menos itita. ¿Está bien? Ah, claro, porque yo pensé que, como por ejemplo esta curva que yo le decía, como era t más it al cuadrado, yo pensé que x era t y y era t al cuadrado, por ejemplo. Eso pensé yo. ¿X más it al cuadrado? Claro, t más it al cuadrado. Entonces yo pensé que t como que era la parte real, entonces pensé que era x y t al cuadrado sería y, por ejemplo. Según lo que yo, como se define como z igual a x más y, pensé que lo podía relacionar con eso. Por eso le preguntaba, si a mí me da una curva, por ejemplo la que mencioné de t más it al cuadrado, ¿cómo se debería parametrizar eso? ¿T más it al cuadrado? Sí. ¿Y z es igual a eso? Claro, o sea, por ejemplo, imagínense que me da una integral y me dice que recorre de tal punto a tal punto y me dan la curva, ¿no? Y esa curva viene dada por z igual a t más it al cuadrado, por ejemplo, le digo, ¿no? Entonces, yo como tiene z conjugado la integral, tengo que usar diferencial de x más y diferencial de y, ¿no? O sea, que tengo que llevarlo a x más y. X y. Entonces yo preguntaba, ¿esa curva cómo se llevaría a x e y? Y lo que en realidad tendrías que hacer es decir, bueno, si yo tengo que esa es tu razón y
Y básicamente tu coordenada en X es tu parte real y tu coordenada imaginaria es tu, ¿cómo se llama? Y sería. Tu parte Y. Claro. Entonces lo que tendrías que hacer ahí en tu caso sería, Y sería menos t cuadrado, según lo que creo que entendí en función de lo que dijiste. Sí. Y la otra sería t. Y bueno, y si tenés que reemplazarlo en la conjugada, bueno, fíjate. Tal vez ese signo menos que trae la I desaparezca. Claro, en ese caso, por ejemplo, quedaría x igual a t, y si yo derivo, quedaría de x igual a dt, y lo mismo con la y. Y ahí yo reemplazaría en la integral, por ejemplo. ¿No? Ah, perfecto. Sí. Ese Sí, era creo que sí. la duda. Igual sin verlo escrito no sé. Creo que estamos entendiendo lo mismo, pero no sé. Bueno, Si tenés un ejemplo particular, por ahí subirlo al foro. dale. O tenés un ejercicio así que tenga una cosa así, entonces por ahí es más fácil cuando uno lo ve. Yo estoy interpretando, creo que en función de lo que dijiste, una cosa, me parece que es lo que vos estás diciendo, pero no sé. Si no es un ejemplo inventado y es un ejemplo particular, por ahí sacarle una captura y mandalo o mostrar tu resolución.